con nosotros en Interfaz y bueno, ya ocupamos todo un gran bloque de este programa pues para hablar de los distintos aspectos de este regreso a clases, pero vayamos unos pasos atrás para analizar la educación como un derecho humano fundamental que pues ocupa el centro de la misión, por ejemplo, de la UNESCO, una de los organismos parte de las Naciones Unidas, y pues también está ligado estrechamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La educación pues ha sido uno de los derechos centrales que han abierto la puerta a la exploración y el reconocimiento de otros derechos en diferentes mecanismos, organismos internacionales y por supuesto que se han plasmado en diferentes documentos y tratados, tanto nacionales como internacionales. Y para platicar un poco más a fondo sobre este tema, está con nosotros Ana Luisa Guerrero, nuestra compañera generadora de información. Ana Luisa, muy buenos días. Hola Ana, muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. Pues en efecto vamos a hablar de qué es el derecho a la educación. En la Convención de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, bueno, establece como toda la serie o todos los mecanismos que requiere un ser humano para llevar una vida acorde a sus necesidades, ¿no? Y que le permita, bueno, esta educación desarrollarse en el mundo en el que está. Claro. Actualmente en el mundo nos encontramos con algo que no se había visto antes en la historia de la humanidad, que es cada vez hay mayor personas, sobre todo mayores niños, jóvenes y adultos escolarizados, desde preescolar hasta la universidad. Es una cifra récord de más de 1.500 millones de niños jóvenes que están ya educándose. Además, bueno, se ha reducido esta tasa en países o en regiones del mundo donde había sido muy difícil alcanzar la alfabetización, como países de Asia y de África subsahariana. Muy bien, pues si te parece bien, vamos a ver el reportaje para regresar y comentarlo un poquito más. La educación es un derecho humano fundamental. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que debe ser gratuita y obligatoria. La declaratoria detalla que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos. Se trata de un derecho clave debido a que permite el completo ejercicio y disfrute de todos los demás derechos humanos, así como los civiles, culturales, económicos, sociales y políticos. De ahí que su implementación es un requisito previo para la democratización y para la total participación de todos los ciudadanos en todas las esferas de la vida. Sin embargo, en el mundo, 58 millones de niños no acceden a la educación. En México, 96% de las niñas y niños de 6 a 14 años asisten a la escuela, aunque todavía más de 4 millones de niños y adolescentes todavía están fuera del sistema educativo. La población indígena es el grupo con mayor riesgo de no acceder ni concluir la educación básica, así como no lograr los aprendizajes esperados. Y es que la asistencia escolar de la niñez indígena es menor que de quienes viven en zonas urbanas o ciudades. Y esta situación se agrava si residen en localidades pequeñas, apartadas o con un grado de marginación elevado, donde 1 de cada 10 niños que habla una lengua indígena no asiste de manera regular a la escuela. Lograr que la educación sea un derecho para todos, independientemente de su origen o condición social, es uno de los principales objetivos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la iniciativa de reforma al artículo 3 de la Constitución, que hace unas semanas se envió a la Cámara de Diputados, se establece que la educación será equitativa y que el Estado aplicará una política educativa incluyente a fin de combatir las desigualdades sociales, de género y regionales. Además, se plantean los principios de integralidad, equidad y excelencia como principios de la educación. Durante el periodo de transición, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que se destinarán mayores recursos para infraestructura educativa en escuelas indígenas y multigrado. Además que se ampliará la cobertura y se mejorará la formación de profesores en las escuelas normales. Una de las prioridades del nuevo gobierno es incorporar el enfoque de interculturalidad,
promoviendo la diversidad cultural y lingüística, además de atender la educación especial para menores con alguna discapacidad. Pues creo que se ha avanzado mucho en este aspecto, Ana Luisa, como bien lo decías, existe una cobertura muy amplia ya, no solo en nuestro país, en la región, sino en el mundo. Ahora lo que falta, seguramente estarás de acuerdo conmigo, es garantizar que esta educación sea adecuada para todos los sectores de la población, ¿no? Como lo veíamos en el reportaje, atender las necesidades de los grupos, por ejemplo, de indígenas o de personas discapacitadas o con necesidades muy particulares y especiales, lo cual pues representa un reto extra a la educación. Claro, es importante que aquí hagamos énfasis en que si se ha avanzado tanto en el tema de la cobertura y de la alfabetización es debido a que se han implementado algunos programas innovadores de alfabetización y se está focalizando directamente en estos grupos vulnerables que siempre, bueno, lamentablemente son los que están siendo más rezagados. Hay que destacar el caso de las niñas. Las niñas siguen siendo uno de los sectores más vulnerables. La mayoría de los rankings internacionales que miden el desempeño muestran que las chicas tienen menor conocimiento y apreciación en lectura y en escritura. Entonces es uno de los mayores retos que tenemos como país. La nueva administración está trabajando en que logremos subsanar estas deficiencias, ¿no? Pero es importante que partamos del hecho de que es un derecho humano y que se debe garantizar de manera pareja, ¿no? Claro. Y bueno, también otro punto importante, Ana Luisa, es que debido a cómo está avanzando la tecnología de forma exponencial, ahora el siguiente reto es hacer una alfabetización digital, porque aquellos que no sepan utilizar las herramientas que ahora no son tan habituales, y también ya es un derecho humano tener acceso al internet y a las telecomunicaciones, pues van a quedar excluidos de la educación en general. Por supuesto, es un trabajo que se tiene que hacer y creo que se está haciendo un buen análisis para subsanar estas deficiencias. Muy bien, pues lo estaremos analizando aquí todos los días, Ana Luisa, con diferentes trabajos, investigaciones y por supuesto informándoles a todos ustedes, así que no se lo pierdan. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque al regresar vamos a tener una interesante charla sobre más temas dedicados específicamente al lenguaje y la educación. No se vayan. En 1907 inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz, movimiento obrero considerado el antecedente de la Revolución Mexicana.